pacientes y para la población general con respecto a las medidas de prevención, seguridad y conocimientos de la última actualización que existe hasta el 30 de marzo del 2020 con respecto a COVID-19. En cuanto al COVID-19, este es un nuevo virus que el primer caso se registró a fines de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, que es la capital de Hubei, de la República de China. Y este nuevo virus genéticamente se lo relacionó con otro coronavirus vinculado al SARS, que se aisló por primera vez en murciélagos chinos en el periodo de 2015 a 2017. Entonces, como genéticamente está vinculados a este tipo de coronavirus que son reservorios los murciélagos, el murciélago tiene una inmunidad natural por el cual no se contagia, son reservorios de estos virus y lo transmiten a algún animal intermediario, el cual lo transmite al ser humano. Ese animal intermediario por ahora no se conoce cuál es, pero sí se piensa que fue originario del mercado de mariscos de Wuhan en China como huésped para pasar a los humanos. ¿Cómo se comportan los virus? Un virus generalmente puede pasar de un animal salvaje a uno doméstico y ese animal doméstico contagia al ser humano. A su vez hay virus que también contagian a los animales domésticos. De esa manera, esos dos virus que se van contagiando tras varios ciclos de contagio entre los animales domésticos y los seres humanos, se van recomendando, se van cambiando genéticamente y van creando un virus nuevo, que es totalmente nuevo y que tiene la capacidad de que al contagiarse en humanos, ese humano pueda contagiar a otro ser humano. Cuando se analiza ese virus, el virus en su ARN, el virus es un material genético, es una cadena de material genético que se llama ARN, y cuando se lo analizó a este nuevo virus, se vio que se identificaron genes que existían en animales salvajes, tenía genes de domésticos y tenía de seres humanos. Ahora quiero hacer una aclaración, porque hay mucha confusión con respecto a esto. COVID-19 se le nombra a la enfermedad, así se llama la enfermedad. En cambio, SARS-CoV-2 es el nombre del virus. Hay 7 tipos de coronavirus que pueden infectar a los seres humanos, de los cuales la especie de este coronavirus en especial se le llamó SARS-CoV-2. Ese es el nombre del virus. ¿Y por qué se le llamó así, coronavirus? Se le llama así porque visto con microscopio se asemeja a la corona de la atmósfera solar. Y es una cadenita simple de material genético que se llama ARN. Ahora vamos a ver cómo está compuesto este virus. Este virus, si se lo ve al microscopio, está rodeado de una membrana glicoproteica que protege el material genético, que es la cadena de ARN, es un material genético que está en el interior del virus. Esta membrana glicoproteica expresa en la superficie una serie de proteínas. Una de ellas es la proteína S, que la vamos a ver después. ¿Por qué es importante la proteína S? Porque es la proteína que usa el virus para entrar a la célula del ser humano. Y después tiene otras proteínas, como por ejemplo la proteína E, que ayuda a infectar a otras células. Si vemos un esquema de cómo sería el virus tiene su cadena de material genético que se llama ARN, que contiene una serie de proteínas que lo camuflan al ARN para el sistema inmunológico del ser humano, para que no lo pueda identificar como algo extraño al cuerpo. Y tiene una membrana de glicoproteínas que los recubre para proteger ese material genético. Tiene en la superficie la proteína S y tiene proteínas E. Cuando el virus entra en contacto con una célula humana, empieza el proceso de infección. El virus lo que hace, encaja esa proteína S en unos receptores que son como las puertitas de entrada, como la cerradura de una llave que tienen las células, especialmente las del pulmón, que se llaman receptores AC2. Estos receptores AC2 lo que hacen cuando se une a este receptor, el virus le permite ingresar el material genético dentro de la célula. Cuando se introduce el ARN dentro de la célula
del ser humano entiende que el ARN del virus es propio. Entonces lo procede a encontrar, se encuentra con los ribosomas, que es un material que se encuentra dentro de las células, y le da la instrucción para fabricar proteínas del virus. Entonces ese virus se replica, el ARN se replica en varias formas, en mucha cantidad el ARN de ese virus, y se forman las proteínas que tiene el virus. Una vez que se han formado todos los componentes del virus por la célula humana, estos componentes tienden a se ensamblan y de esa manera crean un virus completo. Esos virus completos se llaman viriones. Una vez que los viriones están formados, al salir de la célula la destruyen. Y cada virus puede llegar a crear de una sola vez entre 10.000 y 100.000 réplicas de sí mismo. Esto es muy importante que logremos entender y por qué hablamos del aplanamiento de la curva epidemiológica. Cuando tenemos una epidemia, una circulación de un nuevo virus, lo primero que ocurre es lo que se llama importación viral. Esto de la importación viral es de cuando el virus o cuando las personas contagiadas vienen, por ejemplo, del exterior o de países contagiados o de países o de provincias que ya tienen un contagio entre personas y lo traen al virus. La segunda parte es lo que se llama dispersión comunitaria o lo que ustedes van a escuchar como transmisión comunitaria, que es cuando el virus ya no es necesario de que sea una persona que haya viajado al extranjero o haya viajado a provincias, sino que ya se transmite de persona en persona en una misma localidad. Eso se llama transmisión comunitaria. Cuando ocurre la transmisión comunitaria puede haber tres escenarios. Un escenario de que empiece un pico de epidemia, un escenario que el pico de la epidemia sea más suave, o el escenario que el pico de esa dispersión comunitaria sea mucho más suave. ¿Qué significa eso del pico? Que muchas personas se pueden contagiar en un lapso de tiempo muy corto, o que personas se puedan contagiar menos personas en un lapso de tiempo un poco más largo, o el escenario ideal, que es lo que se está tratando de lograr, es que las personas que se contagien sean menos cantidad y con una meseta en un lapso de tiempo mucho más largo y no con un pico agudo. Y en tercer lugar ya tenemos el escenario epidémico, que cuando empieza la gran transmisión viral y muchas personas están infectadas al mismo tiempo. ¿Por qué es importante esta curva y lograr tener esta curva y no esta curva de pico de contagios? Si nosotros logramos el aislamiento y la cuarentena como es adecuada en este momento, cuando todavía no empezó la transmisión comunitaria, vamos a lograr un aplanamiento de la curva. ¿Eso qué significa? Que muchas menos personas se van a infectar, que los virus, por lo general, cuando terminan los picos epidémicos, quedan en formas aisladas en algunas sociedades o en algunas estaciones como endémicos, como pasó con la gripe A. La gripe A tuvo un pico de transmisión comunitaria, un pico de epidemia, pero actualmente con las vacunas, con la inmunización de la población, ya tenemos solamente focos endémicos que podemos combatirlo. Y a medida que se van transmitiendo los focos endémicos y la gente adquiere inmunización, ya sea a través de vacunas, a través de haber pasado o sobrevivido epidemias, los virus se van haciendo menos letales y puede haber personas con reservorios del virus con menos carga viral y eso hace que la letalidad o la mortalidad que provoca el virus suele ser menor. ¿Qué pasaría si nosotros hubiésemos empezado la cuarentena o el aislamiento en esta situación cuando ya existe una transmisión comunitaria muy importante? Si eso hubiese ocurrido, tendríamos un pico muy importante de personas infectadas y el problema de tener un pico de personas infectadas es que vamos a colapsar el sistema sanitario de salud. Y no se olviden ustedes que
El sistema sanitario no solamente atiende gente que esté con coronavirus, tiene que atender muchísimas otras patologías como crisis asmáticas, infartos de miocardio, cirugías de urgencia. Entonces, no podemos colapsar nuestro sistema sanitario porque mucha gente se va a quedar sin atención. Y también porque es lo que ocurrió en Italia y en Francia. Ellos empezaron las cuarentenas muy tarde, cuando ya existía la transmisión comunitaria, y en este momento están colapsados el sistema sanitario. Por eso las medidas que se piden desde la comunidad científica, que todos acatemos las medidas de aislamiento y de cuarentena para evitar este pico y para evitar que nos colapse el sistema sanitario. Muchos se preguntan por qué algunos países, por ejemplo, como Japón, no tienen tanta transmisión a pesar de no haber decretado este tipo de cuarentena. Ustedes tengan en cuenta que son culturas totalmente diferentes a la nuestra, donde los ciudadanos, si están enfermos o tosen, inmediatamente se colocan un barbijo sin necesidad de que nadie les diga. Ellos no tienen un acercamiento social muy importante, no son de darse besos y abrazos, ni darse la mano, solamente una inclinación de cabeza. Ellos suelen mantener la distancia social, habitualmente en forma cultural, no se acercan mucho a las otras personas. Las personas ancianas suelen estar más aisladas, no tienen mucho contacto social. Entonces, por una cuestión cultural, no necesitan en realidad hacer esta cuarentena porque lo hacen habitualmente, el aislamiento social, como parte de su cultura, que no es lo que nos ocurre a nosotros. Por eso es tan importante el aislamiento social. Vamos a ver algunas características de la transmisión de este virus y a sacarnos algunos mitos. La Organización Mundial de la Salud sigue defendiendo que el virus causante del COVID-19 se transmite principalmente por contacto con las gotículas respiratorias más que por aire. Estas gotas, que son lanzadas por una persona infectada al toser, al respirar o al hablar, aterrizan rápidamente sobre los objetos del entorno, donde son transmitidas con las manos por otras personas que se contagian al tocarse los ojos, la nariz o la boca. Los científicos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos utilizaron un nebulizador para generar aerosoles del virus, pero en el mundo real, este aerosol, cuando uno usa un nebulizador, genera gotas que contienen el virus, pero las gotas son mucho más pequeñas que las comparadas con las gotas, el tamaño de las gotas que se eliminan por una persona que tose o estornuda. Esas personas que tosen o estornudan, las gotas en el mundo real, generalmente viajan con bastante más rapidez comparadas con los aerosoles o los nebulizadores, y además son de mayor tamaño. Al ser de mayor tamaño, las gotas caen del aire con bastante rapidez comparada con aerosoles, y de tal manera que el riesgo sigue siendo de permanecer aproximadamente a 1 metro de la persona infectada o de tocar superficies donde hayan caído las gotas. Por eso la transmisión aérea no es considerada tan importante como la transmisión por contacto. La transmisión aérea podría ser más habitual en los hospitales, por ejemplo, o durante algunos procedimientos médicos con los enfermos. Se calcula que cada persona infectada le pasa el virus a otras 2 o 3 personas. Se ha detectado también en heces de algunas personas infectadas, pero no parece ser la contaminación fecal una vía relevante de propagación. En cuanto a la transmisión vertical madre-hijo, no se ha demostrado evidencia que exista o no se ha detectado el virus en la leche materna, por lo cual indicaría que el virus no se transmite por la lactancia. Sí se han confirmado solamente 2 casos de recién nacidos, uno de ellos de 30 horas de vida positivo, lo que sugiere que no se puede ignorar la seguridad de la transmisión a través de la placenta. 10 preguntas claves. ¿Cómo puedo prevenir el contagio? Por supuesto, el lavado de manos. Como expliqué, la transmisión es fundamentalmente por contacto, por lo tanto, el lavado de manos, con lo que insistimos, es fundamental. Se tiene que hacer con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
tosa o estornude cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, que después deberá descartar. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, sobre todo con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Y limite al máximo las reuniones numerosas. Ahora les voy a mostrar un video para que aprendamos todo cómo debemos lavarnos la mano. ¿Cuánto puede vivir el coronavirus fuera de las personas? En un estudio publicado por la revista del New England, podemos ver de que en el aire puede vivir 3 horas, pero recuerden que esto fue de un estudio hecho con nebulizadores. Sobre el cobre, por ejemplo, monedas puede vivir 4 horas. Este estudio también analizó la superficie de las monedas, por lo tanto las autoridades en este caso recomiendan el pago con tarjetas. En el cartón, un día, el virus puede infectar hasta 24 horas después de haber caído sobre una superficie de cartón, papel o celulosa. Acero inoxidable, 3 días. En el hogar, el virus puede estar presente en las manijas de las puertas, la grifería de baños y cocinas hasta 3 días. Y sobre el plástico, 3 días, hasta 5 días en algunos casos. El plástico es uno de los elementos más utilizados en la vida cotidiana y es uno de los lugares donde el virus mayor reside. Vamos a ver un video del correcto lavado de manos. Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, cansancio, tos seca. Algunos pacientes también pueden sufrir dolores musculares, congestión nasal, goteo nasal, que se llama rinorrea, dolor de garganta o diarrea en algunos casos. Si tiene problemas respiratorios graves como dificultad para respirar, siempre solicite atención médica o contacte con el servicio de emergencias. ¿Cuáles son los factores pronósticos? La población generalmente susceptible al virus incluye ancianos y personas con enfermedades subyacentes que muestran afecciones más graves después de la infección. A su vez, los niños también son propensos a la infección por COVID-19. Por eso es necesario el aislamiento de personas jóvenes que son las que, si bien tienen síntomas leves, pueden ser altamente transmisores a personas de mayor edad o que tengan algunas comorbilidades. Según el conocimiento actual de los casos, la mayoría de los pacientes tienen un buen pronóstico. Los síntomas de los niños son relativamente leves y solo algunos pacientes se encuentran en estado crítico. Los casos de muerte se observan con mayor frecuencia en ancianos, en pacientes con enfermedades subyacentes crónicas, como enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, cardiovasculares, oncológicas, y suelen ser los casos más graves. Pero recuerden que estos casos solamente se da en el 20% de la población infectada. La mortalidad estimada es de alrededor del 2 al 4%, es mucho menor
que otros coronavirus como el SARS-CoV y el MERS-CoV, pero mayor que la ocasionada por el virus de la gripe. Aunque la mortalidad es más baja que la de los otros coronavirus, tiene una alta tasa de contagiosidad. ¿Cómo definimos los casos? Caso sospechoso. Se considera caso sospechoso aquel que cumpla cualquiera de estos criterios. Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda, es decir, inicio súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea de cualquier gravedad, y que en los 14 días previos al inicio de los síntomas cumpla con cualquiera de los siguientes criterios epidemiológicos: haya residido o viajado en áreas con evidencias que tengan transmisión comunitaria, historia de contacto estrecho, que ya vamos a ver qué es contacto estrecho, con un caso probable o confirmado. Caso confirmado es aquel que tiene una confirmación positiva de COVID-19 por laboratorio. Y caso probable es cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda, de inicio súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea es falta de aire, de cualquier gravedad en el área de cuando haya en el área transmisión comunitaria, es decir, cuando ya se determine que el lugar donde usted vive tiene transmisión comunitaria, cualquier persona que tenga contacto estrecho con un caso probable o confirmado y que tenga este tipo de síntomas se tiene que considerar caso probable cuando exista transmisión comunitaria, y en todos estos casos probables no es necesario ya realizar diagnóstico de laboratorio. Entonces, una evaluación que podrían hacer es, primero preguntar, si tengo síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, falta de aire, ¿ha estado en zonas de riesgo o en contacto con algún contagiado? No, acuda a su médico como una consulta habitual. Sí, aíslese y llame al número de emergencias o al número de su zona que esté habilitado para denuncias, y seguramente si tiene síntomas y está en contacto, se va a evaluar según la epidemiología si hay transmisión comunitaria y se le va a evaluar. Si usted no tiene falta de aire, puede quedarse en su casa y seguir las medidas de atención sintomáticas y no va a ser necesario la toma de muestra. Si no hay transmisión comunitaria, usted va a llamar al servicio o al número especial habilitado y ha estado en contacto de zona de riesgo con un contagiado, y la emergencia irá a su casa. Si no tiene falta de aire, en su casa se le hará la toma de muestra. Si es positivo y tiene síntomas leves, solamente aislamiento domiciliario. Pero si es positivo y tiene síntomas graves como ser dificultad respiratoria, tiene que acudir a un hospital. Si ha estado en zona de riesgo o en contacto con un contagiado, si tiene síntomas, tiene que seguir los mismos pasos. Aíslese, llame al número habilitado y se evaluará si hay transmisión comunitaria, si es necesario la toma de muestra o no. Si es necesario la toma de muestra, si es positiva y síntomas leves, aislamiento domiciliario. Si tiene dificultad respiratoria, tiene que acudir al hospital. Si no tiene síntomas, ha estado a menos de 2 metros de un contagiado un tiempo continuado, es decir, contacto estrecho, no haga una vida normal y vigile los síntomas. Si llegan a aparecer síntomas, llame al número de teléfono. Si sí ha estado en contacto estrecho, aíslese. Si aparecen síntomas, sí, llama al número de teléfono. Si no, continúa los 14 días de cuarentena.
¿Cómo sé si he estado en contacto estrecho con un caso positivo? Se considera contacto estrecho cuando ha permanecido a una distancia menor de 2 metros de un caso probable o confirmado durante un tiempo continuado. Dependerá de cada caso y del criterio de las autoridades. Es decir, la distancia a la que puede transmitirse el virus de humano a humano es de unos 2 metros. En turismo, todos los ocupantes pueden verse expuestos al virus. En un autobús de 55 plazas se pueden ver expuestos entre 14 y 21 ocupantes. Y en la cabina de clase turista de un avión convencional podrían verse expuestas entre 12 y 25 personas. ¿Cómo convivir con alguien contagiado por coronavirus? Para aislar a una persona contagiada por coronavirus en su propia casa, es conveniente que disponga de una habitación de uso exclusivo para él. También es recomendable no compartir baño con el infectado y evitar, en la medida de lo posible, coincidir con el paciente en otras habitaciones de la vivienda para cumplir el protocolo de mantener al menos 1 metro de distancia con cualquier caso positivo. En el caso de que no se disponga de otra habitación, por lo menos dormir en camas separadas con una distancia de 1 metro. Siempre que se pueda, se recomienda instalar al paciente en una habitación de uso exclusivo con una buena ventilación y con un cubo de basura en la habitación que tenga tapa automática y una bolsa en su interior con cierre hermético para los desechos del paciente. Si es posible, reservar un cuarto de baño para la persona contagiada. La puerta siempre debe permanecer cerrada. Para minimizar el contacto, el paciente intentará comunicarse con el resto de los familiares o convivientes a través del celular. Se debe limitar la circulación por el hogar a situaciones imprescindibles y mantener al menos una distancia de a 1 metro con el paciente. Si sale de la habitación, se recomienda el uso de barbijo y una correcta higiene de manos con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol. Cuando se convive con un contagiado, es imprescindible la limpieza exhaustiva diaria para evitar nuevos contagios y se debe prestar especial atención a las superficies que hayan podido tocar al infectado. La persona encargada de la limpieza deberá usar mascarilla y guantes, barbijo y guantes. Para la limpieza debe usarse una solución de agua con lavandina, una parte de desinfectante por cada 49 de agua o 1 en 50. Limpie diariamente todas las superficies de contacto frecuentes, picaportes, mesas, interruptores, grifos, inodoros, teléfonos y teclados. La vajilla debe lavarse con agua caliente y jabón, preferiblemente en un lavaplatos para alcanzar los 60 grados. La ropa del paciente se puede lavar por separado. Se debe lavar por separado con detergente habitual a una temperatura entre 60 y 90 grados y deje que se seque totalmente. Los residuos contaminados de un infectado pueden ser peligrosos para la seguridad del resto de las personas que conviven con él. Por ello, un tratamiento correcto de los restos generados para evitar posibles contagios es imprescindible el uso de elementos de limpieza desechables, aislar correctamente y en bolsa de plástico la basura y una higiene personal exhaustiva tras el tratamiento de estos residuos. Tire los guantes y el barbijo a la basura y lávese las manos a continuación luego de la limpieza. La basura debe estar dentro de una bolsa de plástico cerrada. La toalla del contagiado tendrá un único uso y se meterá en un lugar específico y se lavará por separado. ¿Qué ocurre si me confirman que tengo coronavirus? Si no presenta síntomas o los síntomas son leves, las autoridades sanitarias le van a prescribir aislamiento domiciliario y que extreme las medidas higiénicas para no contagiar a cuidadores, como el uso de barbijos, lavado de manos con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol.
La mayoría de las personas, el 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Si los síntomas son graves, como ser falta de aire, le van a recomendar el ingreso al hospital. No hay ningún medicamento hasta el momento disponible antiviral específico para tratar el COVID-19. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo para aliviar los síntomas. ¿Cómo sé que me he curado? Para dar el alta de los casos confirmados, se van a necesitar 2 tomas de muestras respiratorias separadas de al menos un día de diferencia o 24 días. Si ambas muestras son negativas, se considera que el paciente está curado. ¿Cuáles son los espectros de gravedad que tenemos en el COVID-19? El 80% de las personas contagiadas van a tener una forma leve. En estos casos, el cuadro afecta a las vías aéreas superiores, como cuadro inespecífico como fiebre, tos, goteo nasal, dolor de garganta, malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza. En los pacientes de más edad o en pacientes inmunocomprometidos pueden tener presentaciones atípicas. La forma de neumonía se considera que la pueden presentar un 15% de la población, en especial la población que tiene más factores de riesgo, como las que describí anteriormente. Cuando la infección afecta a las vías respiratorias bajas, ocasiona neumonía, que esta puede ser de leve a grave, y el paciente puede presentar falta de aire. Y la forma de sepsis, que se considera en muy pocos casos, que pueden evolucionar a esta forma un 5%, que es el paciente que presenta sepsis o shock séptico con origen en la infección respiratoria, y son los pacientes que deben ingresar a terapia intensiva. ¿Cómo realizamos el manejo terapéutico? Un paciente con síntomas leve, menor de 60 años, de bajo riesgo, sin comorbilidades. Las comorbilidades, recuerden que son pacientes con patologías respiratorias crónicas, pacientes cardiovasculares, diabéticos y pacientes oncológicos. En estos casos, solamente tratamiento sintomático en domicilio, vigilancia del paciente y de los contactos estrechos. Paciente con síntomas leves, de alto riesgo y o mayor de 60 años y o con comorbilidades, se evaluará después de obtener una radiografía o tomografía de tórax y hemograma, la internación o seguimiento domiciliario. Paciente con neumonía de cualquier edad, internación. En este cuadro, lo que podemos ver es que según va evolucionando la enfermedad, la mayoría de los pacientes, en un comienzo hay mucha replicación del virus en el cuerpo. Pero posteriormente en los pacientes más graves, que evolucionan a una respuesta más grave y son los pacientes internados, más que la evolución de la replicación del virus en el cuerpo, avanza una respuesta inflamatoria, en especial en los pulmones. Estos generalmente se dan en los pacientes más graves. La mayoría de los pacientes va a tener una replicación viral inicial que luego va a ir decayendo con síntomas leves hasta la curación. En estos pacientes más graves, que generalmente son los internados que presentan cuadros de neumonía, desaparece la replicación viral, pero continúan con una respuesta inflamatoria. ¿Por qué les muestro este cuadro? Porque en este cuadro nos basamos para ver en qué momento vamos a dar tratamientos antivirales y en qué momento vamos a implementar tratamientos antiinflamatorios. Recuerden que hasta ahora no hay ningún ensayo clínico, no hay publicaciones con grandes cantidades de pacientes, ni ensayos clínicos se están experimentando, se están haciendo ensayos clínicos en investigación para evaluar nuevos antivirales que disminuyan la carga viral, nuevas vacunas para evitar que el paciente se infecte y nuevos tratamientos antiinflamatorios para los pacientes que sean más graves. Con respecto a esto, se publicó
hace poco un estudio en Francia, pero con muy pocos pacientes. Por eso la comunidad científica está tomando con pinzas esto hasta que tengamos más ensayos clínicos con respecto a esto, en donde se vio que el administrar hidroxicloroquina o hidroxicloroquina más acitromicina, la hidroxicloroquina es un antimalárico y la acitromicina es un antibiótico, utilizar estas drogas en forma casi precoz o en pacientes leves con comorbilidades podría disminuir la carga viral y por lo tanto el paciente no evolucionar tal vez a formas graves. Como les digo, esto es un estudio con muy pocos pacientes, todavía se está evaluando. En muchos centros españoles lo están usando en pacientes leves con comorbilidades para evitar un aumento en la carga viral o que el paciente evolucione a formas más graves, pero como respuesta a que no disponemos de otros tipos de tratamientos. Pero no es para que todo el mundo salga corriendo a comprar estos medicamentos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, en especial si se dan combinados, tiene que ser indicado bajo estricta observación médica. Antes de prescribirlos, los médicos tenemos que observar que el paciente no tenga una alteración en el electrocardiograma que se llama QT largo. Esto es una enfermedad que puede provocar muerte súbita. Por lo tanto, antes de darlo, el paciente tiene que tener una estricta evaluación cardiovascular, en donde se le tiene que hacer un trazado electrocardiográfico antes de indicarlo y diariamente hasta terminar de indicar la medicación. Por eso estos medicamentos no se pueden autoadministrar, tiene que ser indicado por un médico. Por ejemplo, miren, el paciente no debe tener QT largo preexistente, bradicardia sinusal, ser de sexo femenino, tendrían que considerar tener más cuidados en el sexo femenino, una edad mayor de 70 años, que tenga otras patologías vasculares previas como miocardiopatías, infartos, arritmias previas, que el paciente no tenga alteraciones del medio interno como bajo el potasio, bajo de magnesio, bajo de calcio, que el paciente esté tomando otras drogas que puedan prolongar también el QT en el electrocardiograma. Entonces es muy importante que no se autoadministren esta medicación, sino que tiene que estar bajo estricta vigilancia del médico que la está prescribiendo. Algunas preguntas frecuentes que nos hacen los pacientes ¿es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presenta ningún síntoma? Sí, es posible, porque muchas personas que contraen el COVID-19 no presentan o son muy leves. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve o no se sienta enfermo. Puede no tener fiebre, tener una tos leve, ser una persona joven, tener síntomas que no los identifica y puede contagiar. El periodo de contagio se ocurre generalmente después de un periodo de incubación. El paciente se piensa que tiene un periodo de incubación de aproximadamente puede ser 14 días una vez que ha tenido contacto con alguna persona que tenga coronavirus. Ese periodo de incubación se llama el paciente que no tiene síntomas y ese periodo de incubación la media es entre 5 a 14 días. No se sabe si más de 14 días puede ser que se prolongue el periodo de incubación. Por eso es que la cuarentena que se recomienda a las personas con contacto, las personas sospechosas, es 14 días, que es el periodo de incubación hasta que aparecen los síntomas. Una vez que aparecen los síntomas, se sabe fehacientemente que la persona puede contagiar. Lo que no se sabe todavía es que si una persona en periodo de incubación, como ocurre con la gripe, podría llegar a contagiar. Se piensa que se contagian más en el periodo sintomático que en el periodo de incubación, pero todavía no está muy claro
El efecto de la transmisión durante el periodo de incubación. ¿Cuál es el tratamiento? Al día de hoy no existe un tratamiento específico, se tratan los síntomas. ¿Qué medidas debo tomar para protegerme? Aumentar la frecuencia del lavado de manos frecuentes con agua y jabón, evitar el contacto y mantener distancia de más de 1,5 metros o 2 metros con personas, taparse la boca y nariz en el momento de toser y estornudar, no compartir utensilios de comida, evita el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. En el caso de España no es necesario tomar medidas especiales con los animales, acá en Argentina tampoco, ya lo vamos a ver. ¿Cuándo usar barbijo? Solo si presenta síntomas respiratorios, tos o estornudos, si sospecha que tiene infección por el virus con síntomas leves o si está cuidando o conviviendo con alguien con sospecha de infección. Los barbijos solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos. Si necesita tener un barbijo, tiene que aprender a usarlo y a eliminarlo en forma correcta. ¿Cómo usar un barbijo? Antes de ponerse un barbijo, lávese las manos. Cúbrase la boca y la nariz con el barbijo, evite tocar el barbijo mientras lo usa, cámbiese de barbijo tan pronto como esté húmedo y no reutilice los barbijos de un solo uso. Para quitarse el barbijo, quíteselo por detrás y lávese posteriormente las manos. ¿Puedo estar infectado? Primero, pregúntate, ¿he viajado a una zona de riesgo en las últimas semanas? ¿O de transmisión, que ya exista zona de transmisión comunitaria? ¿He tenido contacto con una persona que tiene síntomas respiratorios? ¿Tengo síntomas? Si es así, avise al médico. No haga caso de falsas noticias. El coronavirus, transmitirse a través de picaduras de mosquitos. El frío y la nieve no pueden matar al nuevo coronavirus. El riesgo de infectarse por contacto con objetos como monedas, billetes o tarjetas de crédito es muy bajo. Los coronavirus no se propagan a grandes distancias a través del aire. Las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica, y las vacunas contra la gripe no protegen contra el nuevo coronavirus. Protegen solamente para la neumonía por neumococo y para la gripe A y o B. El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades. Si bien se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades crónicas tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus. ¿Cuánto dura el periodo de incubación del coronavirus? El periodo de incubación del COVID-19 es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación oscilan entre 1 y 14 días y en general se sitúan en torno a los 5 días. Estas estimaciones se irán actualizando a medida que se tengan más datos. ¿Pueden los humanos contraer el virus de la COVID-19 por contacto con un animal? Los coronavirus son una extensa familia de virus que son comunes en los murciélagos y otros animales. En raras ocasiones las personas se infectan por estos virus que luego pueden propagarse a otras personas. Por ejemplo, el SARS-CoV iba asociado a civetas y el MERS-CoV se transmite a través de los dromedarios. Todavía no se ha confirmado el posible origen animal del COVID-19. ¿Mi mascota me puede contagiar la COVID-19? Hasta la fecha no hay pruebas de que un perro, un gato o cualquier mascota pueda transmitir la COVID-19. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? Eso ya lo hablamos, pero no se sabe en realidad con certeza cuánto sobrevive el COVID-19, sino que puede subsistir según el tipo de material, según la humedad del ambiente, según la temperatura, entre algunas horas a varios días, como por ejemplo lo que explicamos del plástico.
Si cree que una superficie puede estar infectada, límpiela con un desinfectante común para matar el virus y protegerse de ese modo a usted mismo y los demás. Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la boca o la nariz. No fumar. Las sustancias tóxicas del humo de tabaco disminuyen las defensas de los pulmones. Ello facilita que los virus y las bacterias puedan infectar los pulmones de un sujeto fumador con más frecuencia que los de uno que no consume tabaco. Por esta razón, el COVID-19 puede ser más grave en sujetos fumadores que en sujetos no fumadores. Es de destacar que esto es válido tanto para fumadores de cigarrillos manufacturados como de cigarrillos electrónicos. Y ante todo, no deje de tomar su medicación habitual para cualquier enfermedad que se le haya indicado su médico. Si me han diagnosticado infección por el nuevo coronavirus y empleo nebulizadores en mi domicilio, ¿puedo usarlos? En caso de utilizar terapias con nebulizadores en el domicilio y tenga infección confirmada o el personal sanitario le haya recomendado seguir cuarentena, no debe usarlos por la posibilidad de generar partículas contagiosas en su entorno. Debe cambiar el tratamiento nebulizado por aerosoles, que son los inhaladores presurizados, o bien por dispositivos de polvo seco. Esto siempre consulte a su médico por qué dispositivo puede cambiarlos. Si tengo bronquiectasias, ¿tengo más riesgo de contraer la infección por COVID-19 que una persona sin bronquiectasias? No, cualquier persona puede contraer la infección. Sin embargo, las personas con enfermedades pulmonares podrían ser más propensas a presentar los síntomas de la infección o a desarrollar una infección más grave. Hasta ahora la mayoría de las personas con COVID-19 padecen una enfermedad vírica leve. Algunos casos pueden derivar en infecciones más graves como neumonía. Todavía no sabemos con certeza si las personas con bronquiectasias tienen mayor posibilidad de sufrir infección pulmonar por el virus de COVID-19, aunque es bastante probable ya que así ocurre con otros virus como el de la gripe. Me han hecho un trasplante de pulmón. ¿Hay algún consejo específico aplicable en mi caso? Puede que el equipo médico o el especialista a cargo de su trasplante se haya elaborado un plan y en ese caso debe seguir su consejo. En general, si presenta síntomas que coincidan con los de una infección vírica y ha podido estar en contacto con un caso comprobado, les recomendamos que se quede en su domicilio y se ponga en contacto con el equipo local de trasplante para que lo asesore. Las personas con enfermedades respiratorias tienen más probabilidad de fallecer por COVID-19 que el resto. Hasta la fecha, tener edad avanzada y padecer una enfermedad subyacente como las respiratorias se consideran factores de riesgo asociados a que la enfermedad evolucione peor. No obstante, cabe destacar que la mayoría de los pacientes, incluso aquellos con una enfermedad respiratoria subyacente, padecen una enfermedad leve y se recuperan por completo. ¿Hay alguna medida adicional que deba tomar para limitar el riesgo de contagio puesto que tengo asma? Además de las medidas generales que todos debemos adoptar para limitar el riesgo de contagio, si padece asma u otra enfermedad respiratoria, es especialmente importante tomar la medicación inhalada de mantenimiento o la oral que le hayan prescrito para su asma, con el fin de que su enfermedad se encuentre completamente estable. Si usted está utilizando tratamientos biológicos, aunque si por alguna razón se retrasa unos días, no pasa nada, pero no se olvide de usar su tratamiento. Se recomienda interrumpir la medicación para las enfermedades, no se recomienda interrumpir esta medicación de ninguna enfermedad respiratoria, asma, EPOC, fibrosis pulmonar, bajo ninguna circunstancia. ¿Hay algo que no deba hacer si padezco fibrosis quística? Siga los consejos de los profesionales sanitarios y las medidas de control que se han adoptado. Quedarte en casa es la mejor medida, además de las medidas generales recomendadas. Emplea un barbijo,
si necesitas acudir al entorno sanitario. No dejes de emplear la medicación inhalada y los antibióticos nebulizados. Por desgracia soy fumador, aunque quiero dejarlo. ¿Tengo mayor riesgo para contraer la enfermedad por COVID-19? Las sustancias tóxicas del humo de tabaco disminuyen las defensas y ello facilita que el virus y las bacterias puedan infectar los pulmones del sujeto fumador con mayor frecuencia que alguno que no consume tabaco. Por esta razón, el COVID-19 puede ser más grave en los sujetos fumadores que en sujetos no fumadores. Es de destacar que esto es válido para fumadores de cigarrillos manufacturados como cigarrillos electrónicos. Si está convencido de dejarlo, esta es una buena oportunidad para hacerlo. ¿Cuál es la mejor fuente de información a la que pueden recurrir las organizaciones de pacientes para informarse de COVID-19? Es muy importante asegurarse de que consultamos fuentes fiables de información. Si me han diagnosticado infección por el nuevo coronavirus y padezco apnea de sueño, ¿puedo usar mi aparato de CPAP? En caso de que usted esté diagnosticado de apnea de sueño y tenga infección confirmada por el coronavirus o el personal sanitario le haya recomendado seguir cuarentena por sospecha del mismo, lo más razonable es que deje de usar el CPAP por unos días, porque será una situación transitoria. Esto no producirá un problema inmediato para su salud, aunque es verdad que en unos días puede sentirse de nuevo cansado, somnoliento y con mal descanso nocturno, como antes de comenzar el tratamiento. Si fuera absolutamente indispensable utilizarlo, no debe usar el sistema normal de CPAP que emplea habitualmente, sino que hay que realizar unas sencillas adaptaciones para evitar la dispersión de partículas al ambiente y evitar el contagio de personas que convivan con usted. Por eso comuníquese con la empresa administradora de las terapias respiratorias para realizar el cambio. Y lo que está esperando la comunidad científica y la población general es la vacuna para el nuevo virus SARS-CoV-2. Para la posible vacuna ya hay muchos centros y se están realizando muchos ensayos clínicos para obtener la vacuna. ¿Cómo se puede obtener una vacuna? Para la posible vacuna se pueden usar dos caminos utilizando la información que tiene el mismo virus. Por ejemplo, puede ser a partir de esa proteína S, que es con la que el virus entra a la célula, se crea a partir de esa proteína, se crea un ARN mensajero que ordena a la célula del ser humano producir la misma proteína S y se la introduce en las células humanas. De esa manera las células comienzan a generar proteínas S y el sistema inmunológico del ser humano envía anticuerpos que lo identifican cuando ingresa el virus y de esa manera lo ataca y lo elimina. O puede ser a partir de un virus completo, en donde se van a identificar los genes de virulencia, es decir, los que hacen enfermar, y se genera una copia del virus completo sin esos genes infecciosos. Entonces, cuando el cuerpo percibe el virus, genera anticuerpos para identificar y atacar a todas sus proteínas. Así, cuando el virus real entra en el organismo, los anticuerpos y el resto del sistema inmune lo pueden eliminar. Pero la mejor vacuna que tenemos hasta ahora es quedarse en casa. Muchas gracias.